El estudio urbanístico más importante es el de la huella urbana, que permitió estudiar a la ciudad desde sus orígenes, desde el punto de vista de los patrones de crecimiento, de su estructura urbana y de la extensión de su tejido urbano, y que permitió generar un crecimiento tendencial, es decir, aquel proceso de crecimiento urbano que se iba a dar si no se instrumentaba ningún tipo de medidas estructurales o no que cambiaran la tendencia. También permitió esbozar un escenario ideal, aquel escenario posible con la aplicación de las inversiones y de las medidas no estructurales necesarias para que todo en un horizonte 2040 la ciudad pudiera mejorar su huella urbana y por ende la calidad de vida de la población. Y también un tercer escenario que es el escenario posible, no el ideal ni tampoco el tendencial, aquel que se puede llegar con la lógica de la renta y de la inversión que la ciudad genera, sin depender de grandes recursos económicos que a veces no se pueden obtener para esto, pero torciendo de algún modo una tendencia de crecimiento, de expansión indiscriminada de la huella, que es absolutamente inconveniente desde el punto de vista de la economía urbana. El estudio, junto con otros estudios de riesgo hídrico y cambio climático, terminan en una conjunción de medidas que es un plan de acción que fue elaborado en forma conjunta con los técnicos y funcionarios municipales en esa gestión, más los técnicos y consultores expertos del BID, terminan en una cartera de proyectos y en un menú de acciones no estructurales a generar durante el tiempo. Sin duda, es de destacar que en los próximos 20-25 años Paraná tiene que resolver su problemática urbana a partir de la huella existente. El peor escenario es aquel que a través de la especulación permita extender la huella sobre el territorio rural o urbano, ya que eso implica costos que no puede soportar la comunidad en cuanto a la provisión de los servicios básicos, los servicios esenciales. Por otro lado, hay que resolver algunas cuestiones que son paradigmáticas. Paraná está sentada en un soporte geomorfológico particular, con una hidrología urbana muy compleja, y esa situación de soporte natural hace que el tejido que se le asienta debe responder y respetar esas peculiaridades del territorio, cosa que no siempre se hace. Normalmente la subdivisión y extensión se hace a través de una cuadrícula que no tiene en cuenta su inserción sobre un humedal o sobre una lomada o sobre un territorio irregular. Y ello obviamente genera sus costos no solo de infraestructura y mantenimiento, sino los costos de los efectos que se generan, por ejemplo, cuencas abajo cuando se asienta la urbanización de ese modo. Necesita un plan director de recursos hídricos porque al estar atravesada por una hidrografía compleja, al tener dos de sus bordes ribereños sobre el Paraná y el Paracao, al presentar también condiciones de napas freáticas muy altas con agua subterránea que realmente impiden en muchos casos soluciones típicas en la llanura, bueno, es necesario contar con ese estudio de base para poder planificar el desarrollo, el incremento de la densidad y los intersticios vacantes de la ciudad. Y lo importante muchas veces de este tipo de trabajos es ver la proyección a lo largo de los años y que con el cambio de distintas gestiones no se deje atrás lo que se avanzó con anterioridad. Hay una necesidad de democratizar las ciudades y para esto son este tipo de estudios, para conocer mejor la ciudad en la que vivimos. Y esto es interesante lo que nos dice el arquitecto Federic en relación a las 4 ciudades de Paraná que conviven dentro de ellas. 4 zonas que tienen realidades, problemas y configuraciones bien distintas. Y necesita inversiones para democratizar el derecho a ciudad que todo paranaense merece. ¿Por qué? Porque Paraná no es una sola ciudad.
Paraná tiene como en su territorio como 3 o 4 realidades distintas. Está la Paraná histórica, fundacional, la de cuadrícula, la que genera la ley de India en este territorio hace 2 siglos atrás, que está entre los bulevares y el Atoñico. Esa Paraná cuenta con todos los servicios, es verdad que algunos obsoletos, cuenta con una planificación preestablecida por estas leyes de India y cuenta con una realidad que, aún teniendo 25% de la población, alberga el 70-75% de las inversiones públicas que la ciudad ha hecho en su historia. Hay otra ciudad, la Paraná espontánea, que ha crecido de modo irregular a la vera de los arroyos, a la vera de sus particularidades geomorfológicas, que no tiene servicios, que tiene un tejido degradado, que no cuenta con acceso a muchos equipamientos, y esa Paraná amerita otra mirada para mejorarla a partir de la regularización, a partir de su integración al resto de la ciudad. Otra mirada amerita la Paraná de la extensión, de bulevares hacia afuera, sobre todo hacia el este y hacia el sur, y de la mano muchas veces del Estado, a través de grandes planes de vivienda o de la especulación, fue creciendo durante el siglo XX de un modo anodino, sin planificación, sin centralidades, sin cualificación urbana. Toda esa ciudad tiene una problemática distinta a la del centro, requiere mejorar su infraestructura de servicios y sobre todo requiere conferirle urbanidad, nuevas centralidades, descentralizar algunas actividades y algunas funciones que se dan en el centro, trasladarla a esa periferia de modo de recualificarla y mejorar de algún modo las condiciones de vida de esos paranaenses que viven en la Paraná de Ronda, digamos, en la extensión. Y hay un cuarto sector que merece una mirada y por supuesto propuestas diferentes, que es la Paraná de la especulación. Es la Paraná que se ha extendido de modo irracional a partir de desarrollos inmobiliarios y sobre todo en la última década del siglo pasado y en este tiempo de este siglo, que ha extendido sin razonabilidad la mancha urbana a partir de las expectativas de los jóvenes o de quienes se acercaban a esta ciudad para generar su futuro y no tenían cabida en el mercado, digamos, convencional. Esa Paraná genera a futuro una deuda social importante porque requiere mucha inversión pública para obtener condiciones de urbanidad y desde el punto de vista de la funcionalidad es una deseconomía urbana que será muy costosa para las arcas de la ciudad y por ende para el bolsillo del contribuyente. Y los urbanistas, cuando analizan este tema de las ciudades, siempre nos hablan de la mancha urbana, de la forma que tiene la ciudad y cómo va creciendo la fisonomía o el mapa de la ciudad. Esto es la mancha urbana, y cuando ellos dicen hay que lograr armonizar la ciudad dentro de la actual mancha urbana, quiere decir que la ciudad crezca para sus costados, para los laterales, en extensiones que aún no ocupa, implica inversiones que el Estado luego tiene que afrontar con el paso de los años. Por eso la necesidad, y algo que ya venimos hablando en distintos programas de Proyectar, de densificar las zonas que tienen servicios. Esto es, densificar las zonas que pueden soportar mayor cantidad de habitantes que vivan en ellas, que tengan transporte público, cloacas, infraestructura, agua, luz, gas. Bueno, de esto ya hablamos en programas anteriores, el arquitecto Gastón Gran también nos explicó cuál es la importancia y estos son los temas que surgen, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones particulares como es la construcción de torres en la zona del Parque Urquiza o del centro y cómo hay que englobar este tema en el desarrollo de la ciudad en su conjunto. En los próximos 20, 30, 40 años, Paraná debe resolver sus problemas dentro de la planta urbana actual. Imposible es pensar una solución a partir de extender la huella urbana. Eso implica, sin duda, una mayor densificación de la ciudad, porque para que la ciudad sea sustentable
ambientalmente y sostenible económicamente, debe tener una densidad muy mayor a la que hoy tiene. Ahora, este incremento de la densidad debe darse planificado y de un modo estudiado y sobre todo consensuado, de modo tal que la propia ciudad defina cuáles áreas deben tener mayor densidad y a su vez ejecutar la obra pública de infraestructura que soporte esa mayor densidad. Yo no tengo dudas que el área central, que el área en torno al parque, el área ribereña en general, tiene una capacidad de soporte de mayor densidad que la que tiene actualmente. Pero las normas son las que rigen las reglas de juego de la inversión y la captación de la renta pública y privada de la propia ciudad y del entorno de la ciudad. Las normas no llueven del cielo, no caen ni se generan espontáneamente. Tampoco pueden ser un atributo excluyente ni del Consejo Deliberante ni de los estamentos tecnocráticos de la sociedad. Debe ser producto de un proceso de construcción colectiva, un debate que involucre tanto a los vecinos como a las fuerzas vivas, como a los distintos profesionales y no solo los de la arquitectura o del urbanismo que la ciudad tiene. Seguramente a partir de esos debates, donde lo que tiene que privar es el bien público, el bien y la propiedad pública por sobre la propiedad privada, es donde se deben sentar los acuerdos para esta mayor densidad. Particularmente yo no propiciaría un incremento indiscriminado de la densidad en el área central, sobre todo, y del área ribereña, sobre todo sin hacer las reconversiones de las infraestructuras que se necesitan. Hoy hay una capacidad infraestructural que permite mayor densidad, pero no soporta edificios de 15 o 20 pisos en cualquier lado. Esos edificios, esas torres, bien puede darse en el frente ribereño o en las grandes avenidas de la ciudad sin ningún tipo de inconveniente. Quizás no sea lo ideal plantearlas en las calles urbanas, las cortadas o en los pasajes, pero sin duda la democratización del derecho a la ciudad tiene que ver con permitir mayores densidades que puedan solventar la calidad de los servicios que se presta en la ciudad. Por otro lado, también creo que el acceso a la tierra pública en el área central es un bien que no se le puede negar a la gente de medianos recursos, ni en la ciudad de Paraná ni en ninguna ciudad.